bienvenidos, bienvenidas a Shower, la ducha, donde surgen las ideas. y pues queremos presentarles hoy a Julia Monarres de Comadre, y pues en este primer capítulo con Julia, que va a ser en el mes de febrero, ya empezadito, pues elegimos el tema del amor, Julia, que quisiéramos que nos ayudaras a compartirlo. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué ha significado para ti el amor en tu vida? Pero sobre todo ahorita que nos empiezas a platicar quién eres, tu infancia, cómo te has ido formando, a quien tenemos sentada el día de hoy. Platícanos, estás en tu casa. Gracias. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Fíjate que yo, Julia, siempre fui desde chiquita una niña con mucha atención de parte de mis padres. Mi papá fue médico ginecólogo obstetra en ese momento en el que pues la sociedad de Culiacán no era tan grande todavía. Muy conocido, la verdad. Fue una figura referente en Culiacán dentro del mundo de la medicina. Tengo una hermanita nada más chica que yo. Pues mi mamá fue mamá muy joven. Mi mamá, pues yo tengo 29 años y mi mamá acaba de cumplir 50. Entonces, mamá, pero brillas, brillas. Sí, a ella le tocó, pues ser mamá joven, me tuvo muy chica, y también eso yo creo que nos permitió a nosotros, pues disfrutar más a mi mamá. Claro. Mi mamá era esa mamá que se subía a los toboganes. Me acuerdo que por donde vivíamos había un club, y a ese club era donde mi mamá se encargaba de que hiciéramos todas las actividades habidas y por haber. Y era esa mamá, sí, totalmente, de que mamá, me quiero subir al tobogán, y ella hacía todo con nosotras. Fue una mamá muy disciplinada con nosotras, de a las 3 vas al inglés. Siempre se preocupaba mucho por la formación, tanto académica, pero también de esta parte donde nosotras pudiéramos descubrirnos a nosotras, de poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, y se nos daba un poco de libertad en esa parte, sin embargo, siempre con responsabilidad, ¿no? Honestamente, mi hermanita siempre ha sido como... La liberal. No, al revés. Sí. Porque mi hermana es un cerebro, es la mujer más disciplinada, cumplida, estratégica, para hacer absolutamente todo. Recientemente se convirtió en mamá y ahorita le echamos mucha carrilla porque le decimos, ya no te va a funcionar. Digo, ¿qué pasó con los planes, con la organización? Me habla a 3 de la tarde, apenas voy a desayunar, y yo... Sí, porque hay otra persona a cargo y pues cambian las prioridades. Yo tengo una hermana que también es mamá ya hace un año de cuates, e igual también ella decía, no, yo cuando sea mamá voy a... y dice, cancelo todo lo que dije. Se cancela. Porque no aplica en la vida real. Para nada. Pero, pues, oye, hoy la veo convertida de que en mamá y aprender, y digo, wow, o sea, también creo que el ver hoy a mi hermana tan segura, también disciplinada, tratando de buscar una rutina, volteó también a ver a mi mamá y digo, esto lo hiciste tú, mamá, ¿sabes? Claro. Tuviste mucho que ver en esta formación que hoy tiene mi hermana y ese compromiso para hacer las cosas. Y pues mi mamá siempre era como a lo mejor la dura, pero también esa mamá que siempre estaba presente, ¿no? Oye, Julia, entonces tengo entendido que tienes una mamá de tiempo completo. De tiempo completo. Hoy en día muy difícil. Sí, yo también conté con una mamá de tiempo completo. Me encantó, y yo lo puedo decir, qué padre sería hoy por hoy ser esa mamá, claro, si tienes las posibilidades, ¿no? Porque cada vez está, creo yo, que más difícil. O sea, ahorita es como, bueno, conozco muy pocas mamás que están dedicadas solamente a la casa o a sus hijos únicamente, o que tienen ayuda en casa. O sea, muy pocas personas, al menos que yo conozca en este momento. Sí, por otra parte, mi papá, pues médico de tiempo completo. ¿Ausente o presente? No, mi papá siempre estuvo presente. Yo no sé cómo le hacía, pero hoy de grande, mi papá pues falleció cuando yo tenía 13 años, de una forma desafortunada, y pues realmente yo puedo decir que yo tengo los 13 mejores años de recuerdos a su lado, y siempre, aún siendo médico, se encargó de que yo supiera que él estaba. Te puedo decir que no hay una sola conferencia, por ejemplo, en la escuela en la que fui desde primero de kinder, a muy temprana edad nos hacían como dar conferencias, pláticas, y eran a las 6 de la mañana, y mi papá, yo recuerdo que decía, que seas la primera, porque él se tenía que ir rápido a la clínica, sí, claro,
Y él no hubo conferencia que no, o sea, que no estuviera, partido de fútbol que él no estuviera, competencia de natación a la que él no fuera, ¿no? Entonces, yo puedo decir que soy una niña muy afortunada de haber tenido a dos padres muy presentes. Claro. Mi mamá en la parte del acompañamiento, de la formación, porque al final de cuentas era estar con ella todo el día, sí. Mientras que mi papá... los logros, los méritos. Todo, siempre estuvo ahí. Sí, buscaba siempre. Apoyarte. Sí, y siempre fui un poquito más apegada a mi papá, pero porque mi hermana y yo tenemos personalidades completamente diferentes, claro. ¿No? O sea, mi papá era un hombre que a pesar de que era doctor y tenía muy poco tiempo, el tiempo libre que tenía, lo disfrutaba al máximo. Y él, una de sus mayores pasiones era el tatá. Okay. Al Tata le encantaba, disfrutaba mucho la playa. Es una playa para aquellos que nos escuchan fuera de Sinaloa. Es una playa aquí cerca, como unos 30, 40 minutos. Sí. Y él disfrutaba, tenía a sus amigos doctores, jiperos, tenía a su grupo de pesca, su club. Y de verdad es que a mí me encantaba acompañarlo. Como me decía, ¿vas tú? Y yo, sí. Y mi hermana se quedaba con mi mamá. Porque yo siempre he sido como más extrovertida, me encantaba subirme a las motos, andar, venir, divertirme. O sea, mi hermana jugaba a las Barbies y yo quería andar trepada en tanto aparato podía. ¿Por qué? Porque fui una niña que creció admirando mucho a su papá. Claro. ¿Por qué? Porque siempre fui testigo de ese trabajo tan duro que él, pues, todos los días ejercía. Me acuerdo que le llevábamos comida, o sea, siempre a la clínica cuando él no podía ir a comer a casa. El reconocimiento era increíble y a la fecha les puedo decir que no hay cosa que más me regocije decir que soy hija del doctor Munarres. O que no sé, de pronto conozco a señoras, sobre todo la gente de mi generación. Mi papá los atendió, a sus mamás. Sí. Entonces, cuando he conocido a chavos de mi gene, me dicen, Munarres, ¿tú no eres hija del doctor Munarres? Y yo, sí. Uy, ese doctor, como lo quería yo, y yo, oye, como pavo real, así, como pavo real. Me pasa igual cuando me ubican, sí, el doctor Rivera, y yo, sí. Es increíble, es increíble. Es muy bonito reconocimiento. Y creo que al empezar a vivir eso y tener como ese tipo de comentarios, creo yo que a partir de ahí, para mí siempre fue muy importante el reconocimiento. Okay. El ser parte, el poder decir... si él tiene ese reconocimiento es porque todo ha hecho bien. Claro. Y en la parte profesional, yo puedo decir que hoy por hoy mi papá es un médico muy querido por muchísimas personas y que realmente se convirtió en un médico referente aquí en Culiacán, y es por eso que es tan querido y tan reconocido, ¿no? Entonces, cuando creces con un ejemplo como una mamá presente y un papá súper trabajador, súper congruente, creo que tienes la vara muy alta. Tú dices, sí, de aquí para arriba. Sí, y incluso cuando yo recuerdo que de chica, a veces íbamos de vacaciones, a mi papá le encantaba viajar por carretera, y íbamos, no sé, casi llegando a Mochis, y le hablan de que, doctor, esta paciente no sé qué, de regreso. O sea, y nosotras de que no, o sea, la experiencia familiar de siempre, mi papá, íbamos de vacaciones y contestaba el teléfono siempre, doctor, y esa dedicación y pasión por lo que él hacía, no hay paciente a la fecha que yo no tenga el gusto de conocer, o sea, que tenga el gusto de conocer y me digan, no hombre, tu papá eran 15 minutos consulta, 1 hora de plática y 3 horas de espera afuera. Y 3 horas pero de valía espera. La pena Siempre. Y siempre fue una persona muy cálida, y mi mamá una esposa muy... ¿Devota? Sí, o sea, era una mujer, fue una esposa 100% dedicada a él, a sus hijos, a su casa, y creo que ahorita, pues lo repito, cuando creces con ese ejemplo, dices, yo también quiero eso, ¿no? Yo creo mucho en la frase que dice monkey see, monkey do, 100%. Claro. Y conforme vamos creciendo, pues mis papás siempre se esforzaron en darnos la mejor educación posible. Mi hermana y yo siempre fuimos en la misma escuela.
en una escuela que en ese momento, ahorita ya saben que en muchas escuelas hay A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Íbamos en una escuela que tuvimos la oportunidad de encontrar en ella una familia pequeña. Yo puedo decir, y porque pues es mi experiencia, que es la mejor escuela de Culiacán, ¿no? Es la mejor escuela de Culiacán por todo lo que a mí me dejó esa escuela. Éramos un salón de 25. Te estoy diciendo que de primero de kinder hasta tercero de secundaria yo estuve ahí. Y siempre un solo grupo. Siempre un solo grupo. A mí nunca me tocó un A y un B. Nada, para nada. Entonces, cuando creces, que fueron 3, 6, 9, 10, 12 años, con el mismo grupo de personas, ¿cómo puedes no esperar a que se conviertan en tu familia? ¿No? Que claro que como todo niño, tienes empatas con algunos, con otros no, pero pues al final de cuentas, hoy veo atrás y digo, ¿neta te caía mal? O sea, si ahorita me cae súper bien, ya sabes. Pero es que también son diferentes etapas de tu vida, diferentes maneras de abordar la amistad y da vuelta en la vida y dices tú, bueno, ahora sí me puedo llevar con esta persona o ahora ya no me puedo llevar con él. Definitivamente, y hoy te puedo decir que a mis 29 años soy una persona que tengo pocos amigos. Y esto no ha sido como de ahorita. Hoy hago como una retroinspección a lo que han sido pues toda mi vida. Oye, a pesar de que dices pues de ser extrovertida, de ser una personalidad que convivía con mucho adulto, porque mucho pues, adulto. Tu papá te llevaba a este tipo de eventos. Así es. Pero te das cuenta que no, o sea, con tus mismos de la edad no era tan fácil. No, yo siempre quería ser del grupito de las grandes. Yo quería estar donde estuvieran haciendo cosas que no eran las que a mí me tocaba hacer en ese momento. O sea, de grandes. De grandes, siempre. Y desde muy chiquita, yo hoy puedo decir que siempre me ha gustado mucho llamar la atención. Y en un principio, ese es un problema. ¿Con los niños? Sí, es un problema. Al principio, bueno, en ese momento, pues yo no lo reconocía, ¿no? Pero pues obviamente cualquier adulto decía, uy, esta plebita. Porque muchas veces recuerdo a mis maestros habérselo dicho a mi mamá. Muchas veces. De que es que Julia quiere ser, o sea, es líder, es líder y sí me considero una persona que por naturaleza se me da. Tengo mucha facilidad de palabra. Siempre he sido una niña desde chiquita muy fantasiosa. Entonces, cuando creces en ese mundo de fantasía y no sabes controlarlo, diferenciar. La realidad de eso. Así es. ¿Qué pasa? Que mis compañeros se daban cuenta y decían, esta no está... ¿Verdad? Pues estabas fuera de la media de lo manejable para un sistema educativo, digo, yo he estado mucho en la profesión como maestro y a veces uno está pues en la media, entonces te sale uno que está abajo, arriba de la media y dices tú, ¿y cómo le hago? Mejor le digo a los papás que batallen con él. Sí, la verdad, con esta escuela yo siempre digo que fui muy afortunada porque en ese momento, pues te digo, no había muchos alumnos en la escuela, la atención era muy personalizada. Alcanzaban a atenderse. 100%. Y me encantó que a lo largo de mi infancia, siempre todos mis maestros trataron de canalizar esa energía que yo tenía, enfocarla en cosas en las que yo era muy buena. Por ejemplo, ellos notaron desde chica que tenía mucha facilidad de palabra, que las conferencias me encantaba explayar, explicar, y ellos decían, ella es buenísima para esto, entonces ahí ya la vamos, así es. ¿Sabes qué, Julia? Es buenísima para escribir, porque me encanta. Y esa es una forma en la que hoy por hoy te puedo decir que en mi vida adulta, pues es una terapia para mí, ¿no? Claro. Escribir, suelto el fuá. Sí, te gusta la fantasía. 100%. O sea, a veces podía durar horas escribiendo ensayos. Para mí lo mejor que me podía pasar era que ya, por ejemplo, en secundaria, mi maestra de español, que para mí, ustedes no tienen ni idea de lo que esa mujer me cambió, era dura. Estricta, muy exigente, y ya sabes, siempre la exigente y la maestra dura es la peor de todas, ¿no? Hazlo otra vez, es la que recuerdo, pero esa es la que más quiero. Y llegas a agradecer, sí, claro, qué bueno que me expliques. Claro, y ella me decía, ¿de verdad, Julia Melissa? Me llamo Julia Melissa. Me dice, ¿de verdad, Julia Melissa, esto es lo que tú puedes dar? Y yo... Claro que no, deme acá. Voy otra vez. ¿no? Sí, era a ti mismo, o sea, tus propios límites. Pues, así no es. Me encantaba como desafiar cualquier situación que se me presentara. Y para mis papás me decían, tranquila, calma, no vayas a tan aprisa, disfruta, así es, sé presente. Y con mi misma energía,
hoy te puedo decir que reconozco que eso me fue alejando de mucha gente. Claro. Eso me fue alejando de mucha gente. ¿Por qué? Porque de pronto, al recibir tanta atención, yo creo que eso era lo que decían los demás. Ay, ya, siéntate. Así, sienten a Julia. Sienten a Julia. Si yo en mi casa, por ejemplo, decía, ¿recuerdan Código Fama? Sí. Ok, esto es algo que saben pocos, sí. pero yo audicioné en Código Fama. Qué Yo no lo ubico, ese era un programa para niños. Era la voz para niños en ese entonces. Sí, que ahí estuvo. El alcachofita, la chofis. Sí. Tú fuiste a audicionar. Yo fui porque yo le decía a mi mamá, yo quiero estar en Código Fama. Claro. Y, o sea, y mi mamá nada más así se volteaba a ver con mi papá y decía, pues es que esta niña ni sabe cantar. O sea, y es verdad, no sé cantar, pero Tú querías sobresalir. Yo quería sobresalir. Yo quería estar en la televisión. Entonces yo quería vivir esa experiencia de estar en una casa, con maestros y todo eso, me encantaba esa idea. Entonces, cuando te empiezas a perder tanto en tu fantasía y dejas por un lado lo que estás viviendo, a mí me hicieron convertirme en no la mejor de mi clase. Nunca, a la fecha, la verdad, puedo decir que no fui de dieces para nada, pero eso sí, en oratoria, campeona estatal. Muy en focalizado, muy focalizado, así es. Destacabas en lo otro, pues no. No, para nada, y era como, llegaba la hora de matemáticas y yo, por favor, no, que esto ya se acabe, sufría. Nunca fui una niña que estudió, yo era de macheteármelo. Así y muchas cosas que para mí eran muy lógicas, ¿no? De, lo voy a contestar rápido y a mi criterio. Y nunca me esforzaba exactamente, como por lo que retuve, pero nunca me esforzaba un poquito más por ser dedicada. Nunca he sido dedicada. ¿Qué pasa? Que cuando llego a la prepa, en ese lapso de entre la secundaria y la prepa, pues fallece mi papá. Fallece mi papá y pues mi mamá joven, o sea, híjole, pues mi papá falleció hace como 16 años. Tu mamá tendría 33, ponle algo así. Como 30 años, mi mamá ya era viuda. Entonces, con una hija en primero de secundaria y con otra hija un poco pues más chica que yo nada más. Y en ese entonces yo recuerdo que tenía una prima que estaba estudiando en París, en un pueblo cerca de París. Y por opinión de muchas tías y como sugerencia de mi mamá le decían, ¿por qué no la mandas? Y la decisión fue, te vas. Wow. A mis 13 años y medio. Hoy puedes decir qué padre. Sí. Y mi mamá dice, ha sido el peor error que yo he cometido. Yo les digo que me he dedicado a los idiomas, en particular en inglés, les digo, a veces no es para todo. O sea, todo el mundo dice, ay, pues manda a tu hijo a que estudie un mes, un verano, un año. Y yo, ya le preguntaste a tu hijo si quiere ir, porque el que va a vivir la experiencia y lo que es cambiar de contexto cultural, de idioma, dejar casa a corta edad, no es para todos, señoras y señores. Ojalá, o sea, no todos pueden ser ciudadanos del mundo y está bien, pues. Así es. Pero aparte ella estaba en una edad crucial, había perdido a su papá. Así es. No me preguntaron, pero la idea me encantaba. Sí, pues, la idea me encantaba porque saber que mi prima, que es más grande que yo, lo había vivido, wow, o sea, me encanta. Además, siempre me han gustado muchísimo los idiomas. Se me da muy fácil el aprender otros idiomas. Y yo dije, increíble, voy a aprender francés, 13 años y medio, pero yo era la más chica de las que se fueron, o sea, después de mí, tenían 17 años, increíble, iba a estar con las grandes, increíble, o sea, yo... Pero tu mamá mandó una niña y regresó una Así mujer, es. me imagino. Yo creo que en la etapa que ahí inició yo, ¿cómo lo puedo decir? Creo que haberme ido fue cuando yo me empecé a dar cuenta que algo no estaba bien conmigo. Que estaba atravesando la pérdida de mi papá y lejos de sentir esa contención por parte de mi madre, de mi hermana, en ese momento me imagino que mi mamá pensó que era lo mejor que podía hacer. Pero me mandaste al otro lado del mundo, donde yo no tenía ni mi personalidad como muy definida. No sabía qué me gustaba y qué no me gustaba. Era una niña muy fantasiosa, una niña extrovertida, una niña enojada por lo que acababa de atravesar. Entonces llego, me pones con grandes y me quiero comer el mundo.
me quiero comer el mundo, ahí busco pertenecer a ese grupo de niñas más grandes que no me aceptaban, no me aceptaban porque pues la realidad era que estaba más pequeña, siempre, hoy por hoy sé que cuando quieres forzar algo terminas estropeándolo, y yo quería hacer todo lo que fuera para pertenecer, para caerles bien, para ser de su agrado. Yo quería ser Julia la chistosa. Entonces, ¿no te pasó, Julia, que te perdiste? Me perdí, por supuesto. Terminé de estar estábamos en un internado, pero un internado no como lo vemos en las películas. Sí, era un castillo padrísimo, pero no tenías muchas libertades, ¿no? Sí. Tenías muchas libertades, con un grupo de mexicanas, porque al final de cuentas era una persona que llevaba a estudiar personas de aquí de México a este instituto, y todas más grandes, y yo decía, ¿por qué yo no les caigo bien? ¿Por qué yo no puedo ser parte de ellas? ¿Por qué a esta compañera que también viene de Culiacán, porque ella sí? Pero sí, y yo también, y lo forzaba, y buscaba, y a partir de ahí, creo yo que puedo identificar que fue cuando dije, hay algo que no está bien, porque mucha gente no puede estar equivocada. Claro. Y cuando reconoces eso, enfrentarte con eso. Claro, porque era un rechazo constante, y que en ese momento no, por la edad, creo yo, no reconoces que la que está mal eres tú. Claro. No reconoces que evidentemente hay algo en ti, hay algo que estás haciendo que no te permite conectar con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me quedaba con ese mínimo que la gente tenía para darme. Claro. Entonces, yo empecé a sentir en ese momento, bueno, hoy lo veo así, que empecé a tener actitudes, hacía cosas, lo que fuera necesario para poder pertenecer. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si dentro de las más grandes había dos que no se llevaban, y había una de ellas que me decía, ay, no, esa me choca, yo le decía, sí, con tal de sentirme aceptada. Claro. Y hoy digo, ¿neta? Así es. ¿Para qué? Para únicamente sentirme parte de algo. Claro. A raíz de eso, pues duró un año allá, regreso con gustos adquiridos, claro. Por aquellas niñas que yo admiraba y que veía grandes y que hacían cosas que yo decía, qué padre. O sea, yo tenía 13 años y medio, bueno, allá cumplí los 14, y ellas iban al antro y yo también. Sí. No estaba viviendo tu etapa, no estaba viviendo mi etapa. Y aún y cuando siempre he vivido como muy desfasada. ¿Por qué? Porque tengo primos grandes. Claro. Por esta parte, yo recuerdo que regreso, hasta maquillada igual que ellas, porque a mí me encantaba cómo se maquillaban ellas, entonces yo también quería como replicar mucho esa experiencia, y siento que me perdí completamente, porque primero que nada no sabía quién era yo. Dos, saber que hay algo raro en ti, del por qué no eres parte como el resto, por qué todas eran unidas, por qué tú nunca fuiste como muy cercana a otra. Dices, híjole, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces yo voy a hacer mi propia bolita de amigas, aun y cuando tenga yo que hablar mal de todas. Pues no estaba. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, el enemigo de tus enemigos será tu amigo. Claro. Siempre. Entonces, por ahí me fui, regreso, y pues imagínate un año sin ver a mi mamá, a mi hermanita. Mi hermanita, ¿no? Pero sí, es mi hermanita siempre. Regreso y es otra dinámica. O sea, yo me fui, así se las pongo, yo me fui durmiendo en el mismo cuarto que mi hermana, y regreso a un cuarto aparte. Porque para mí, hoy me asombro de las cosas que recuerdo, porque digo, no manches, o sea, son las cosas que yo atesoro como las más importantes. Claro. ¿No? Que te marcaron. Que me marcaron, de eso de cómo estaba compartiendo el cuarto con mi hermana, y de pronto llego a una casa donde me mandan otro cuarto, porque ya regresaba grande. Sí. Ya la niña de secundaria. Llego a mi escuela, y con todos los compañeros con los que yo he estado desde primero de kinder, no me hacen válido el año y me ponen un año abajo. Entonces digo, no pasa nada. Pues al final de cuentas, yo tenía mis amigas de mi generación. Claro. Al menos eso creía.
Sí. Entonces, cuando me enfrento de nueva cuenta a ese rechazo y ahora con actitudes de rebeldía, de yo vengo de vivir fuera y a mí nadie me va a decir qué hacer, etcétera, hoy pienso en mi madre y digo, fregado, Julia. ¿Por qué? Me explico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hiciste difícil? ¿No? Entonces, uno no elige a esa edad, como el haberme ido, ¿no? O sea, igual pude haber dicho que no, pero pues en ese momento la idea de viajar, irme, me parecía increíble. Y creo que si haberme ido fue difícil, el regresar estuvo peor. Empiezas a vivir un duelo verdaderamente. Todo te cae encima, claro, la realidad de lo que está pasando, tu papá ya no está, te separan de tu hermana, llegas a la escuela y no estás con tus compañeros. No estoy con mis compañeros y en una etapa donde yo creo que como adolescentes somos crueles. Somos crueles. Y el haberme no sentido como bienvenida, integrada, también hace como en mi mente querer decir, voy a empezar de nuevo. Ahora con este nuevo grupo, voy a crear todo lo que no he logrado. Entonces, el ir en mi mente como queriendo acomodar las piezas ha sido como lo más difícil. Sí. Cuando empiezo mi etapa de rebeldía, hoy te puedo decir que he hecho muchas cosas, hice muchas cosas de las que no me avergüenzo porque hoy me han formado, pero que llegaron a tomar la decisión por parte de mi mamá de decir, hay algo que no está bien en Julia por la forma tan arrebatada en hacer las cosas. Y una tía le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Yo creo que hay que llevarla con un psiquiatra. Claro. Y yo, ¿cómo que me van a llevar con un psiquiatra si yo no estoy loca? Estamos hablando de hace cuántos años, ¿no? Hoy lo dices y uno que otro lo acepta, porque siempre ha sido la salud mental, creo que ha sido algo que queremos mantener abajo de la alfombra mientras no se note, pero cuando ya se nota, pues como dice la canción, llegó el momento de ir con el psiquiatra. Así tal cual. Y claro que todavía más rechazada te sientes, ¿no? Como todavía me quieren poner en otra casilla donde muy poquitos se atreven a decirlo o a dar ese paso, o sea... No, y estaba muy pequeña todavía para entenderlo, tal vez. Fíjate que yo les puedo resumir todo esto, que es cuando estoy grande, o sea, cuando llego a esta etapa adulta y sigo cometiendo errores tras errores tras errores, aún y cuando de chica recibí la ayuda que necesitaba en ese momento y que aparentemente estuve bien, vuelvo a tener recaídas emocionales. Te puedo decir que hace ya algunos años atrás, cuando pues te vas convirtiendo en un adulto, o sea, de la prepa, la universidad, y recuerdo que por todos esos errores, por todos esos arrebatos emocionales, por esas ganas de llamar la atención, por no ser una niña enfocada en ese momento, hoy en la vida adulta atravieso por esta parte en la que esa generación con la que yo crecí cree que puede opinar sobre esos errores que yo cometí, que digo, ¿sabes qué? Morra, que eso todavía, no me define, que todavía ¿sabes? te quieren describir por aquella persona que conocieron en aquel momento y desde ahí ya se quedaron y ya no se dieron la oportunidad de decir, Julia cambió de sus 15 años a sus 29, podrá tener la oportunidad de haber cambiado, probablemente más si tuviste ayuda. Fíjate que ¿cuándo fue? Creo que hace 2 días o ayer incluso, hay una chica que tiene una página en Twitter que ventanea a todo Culiacán, pero de pronto, cuando trae ganas se entera de un chisme, ¿no? Y justamente ayer, yo no la sigo, pero ya saben, cosas del algoritmo, me aparece. Y dice, qué feo que te juzguen por errores que cometiste cuando tenías entre 17 y 19. Claro. Y esta misma chava detrás de esta página fue la que hace un año fue mi verdugo a través de esa red social, recordando públicamente aquellos errores que yo cometí cuando tenía 15 años. Errores que me llevaron y que mi mamá toma la decisión de llevarme a un psiquiatra para tener un diagnóstico y a partir de ahí yo saber que evidentemente hay algo que no está bien conmigo. Hoy por hoy creo que aceptar cuando no estamos bien, creo que es el acto más grande de amor propio que podamos tener. Y que a mí me ha costado muchos años y muchas altas y muchas bajas y que las sigo regando horrible, pero que ya me blindé. Que ya me blindé, ya me conozco, ya sabes que tienes bien, que tienes mal. Así es. Y lo más importante, te puedo decir que hoy de mi vida adulta es el
permitirme reconocer que estoy únicamente atravesando un episodio. Que decir, esto va a pasar. O sea, este enojo, vívelo, enójate y suéltalo. Ya pasó. Claro. Y creo que lo único que a esta edad me ha permitido limar asperezas con las personas a las que yo les he hecho daño, con un episodio, con comentarios fuera de lugar, ha sido el reconocerlo y decir, a lo mejor ya te herí, ya te hice sentir horrible y no era mi intención. En ese momento no supe cómo lidiar con mi enojo, porque me sentí rechazada, porque invalidaste eso que yo dije y que me dolió, ¿no? Entonces, cuando empiezo a vivir ahora en esta, pues desde pandemia, ¿no? De conocer a muchísimas otras mujeres gracias a este proyecto que creé desde abril 2020 y que de pronto recuerdo que muchas mujeres se sumaron y wow, y sí, qué padre, y Julia, pero había ciertas mujeres que entraron a este grupo y después se salieron porque era la Julia Monarres. Y yo, me dolía, pero decía, no me conoces. O sea, ¿por qué tienes una historia, tienes un detrás que a lo mejor está fuera de lo que es hoy en día. Y eso está bien interesante porque en el próximo capítulo Julia nos va a narrar cómo construye comadre. Creo que está bien interesante lo que estás diciendo. No quiero que se nos adelante porque viene la construcción de cómo ella llega a ser la comadre, porque es como yo la conocí, yo no tuve un antes de esa etapa de tu vida. Yo te aprecio que estés compartiendo esto. Me siento muy identificada, yo también sufrí. Ay, yo igual. De pequeña, muchos rechazos. Creo que es un tema que estaría bien padre atender en el próximo capítulo, así que espérenlo porque está bien interesante. En Chavo en la Ducha, ¿dónde? Surgen las ideas. Espérenlo, la próxima nos vemos.